Asterisco asterisco título asterisco asterisco Ande habla. Se arrepiente de Kerem. Confesión bomba sacude el mundo de las series turcas. Destapamos la verdad detrás del drama Anker y exploramos las secuelas emocionales en el universo de las telenovelas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridos adictos a las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. La emoción me desborda al tenerlos aquí nuevamente, listos para sumergirnos en el fascinante universo de las series que nos roban el corazón, nos hacen reír y, en ocasiones, hasta nos sacan una lagrimita traicionera. Sé que están tan enganchados como yo. Hoy tenemos un vídeo de esos que prenden la pantalla, un chismecito de alto calibre, de esos que nos hacen comentar hasta con los vecinos. Como ya anticipa el título, vamos a escudriñar la historia de una de las parejas más queridas, aclamadas y por supuesto, más comentadas de la televisión turca, la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Pero esto no es todo, agárrense fuerte. Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha estado serpenteando con fuerza en las redes sociales, un murmullo que se ha convertido en trueno. Se arrepiente Hande de su relación con Kerem. Y lo más jugoso de todo, existe una confesión bomba que está sacudiendo los cimientos del universo de las series turcas. La verdad, mis queridos, está a punto de ser revelada. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo del drama, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos en este rincón de la web dedicado al romance turco, o si simplemente la memoria les falla, los invito cordialmente a que se suscriban al canal. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos cargados de pasión, noticias frescas de sus series turcas favoritas, análisis exhaustivos de los giros argumentales más inesperados, entrevistas exclusivas con los actores que les roban el sueño, teorías locas dignas de un guionista de Hollywood y por supuesto mucho, pero mucho chisme jugoso como el que estamos a punto de destapar. Activen la campanita. No querrán perderse la notificación de YouTube avisándoles que hemos subido un nuevo vídeo cargado de intriga. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este drama digno de una superproducción. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, bautizado cariñosamente por sus legiones de fans como Anker, floreció como una rosa en primavera durante el rodaje de la exitosísima y adictiva serie Sen Kalkam. La química que irradiaban era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo, la conexión tan profunda que traspasaba la pantalla. Era cuestión de tiempo para que se confirmara lo que todos, absolutamente todos, sospechábamos: el amor, ese sentimiento universal y avasallador, había derribado las barreras de la ficción y se había instalado en la realidad. Su relación fue seguida con lupa por millones de personas alrededor del mundo, quienes celebraban con frenesí cada foto publicada, cada mensaje críptico, cada aparición pública en la que se demostraban su afecto. Eran la pareja del momento, el epítome del romance turco, la representación viviente del cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el resbaladizo y volátil mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a un abrupto final, dejando un reguero de corazones rotos a su paso. A principios de 2022, la noticia bomba explotó: Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados, poniendo fin a su relación. La confirmación de la ruptura dejó a sus fans desconsolados, preguntándose qué había fallado. Desde entonces las especulaciones sobre las razones que llevaron a la separación no han cesado, alimentando debates interminables en foros y redes sociales. Y aquí, precisamente aquí, es donde entra en escena el rumor del que les hablaba al principio. Se dice, se rumorea, se comenta en voz baja, que Hande podría estar arrepintiéndose de su relación con Kerem, o al menos de la forma en que se desarrolló, del impacto que tuvo en su vida. ¿Será cierto? ¿Es solo un invento de la prensa rosa? La respuesta, damas y caballeros, está por llegar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el pantanoso terreno del arrepentimiento, hagamos un breve viaje en el tiempo para recordar un poco más sobre la serie que los unió, que los catapultó al estrellato y que los convirtió en la pareja dorada de Turquía. Sen Kalkam es una comedia romántica, ligera como una pluma y adictiva como el chocolate, que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con convertirse en una reconocida arquitecta paisajista. Su destino da un giro de 180 grados cuando se cruza en el camino de Serkan Bolat, encarnado por el talentoso Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto, obsesionado con el trabajo, que le ofrece una beca para estudiar en Italia, pero con una condición que desafiará todas las leyes del amor: fingir ser su prometida durante 2 meses. Drama, engaño y pasión asegurada.
La serie, perteneciente al género de comedia romántica, se convirtió en un fenómeno global, arrasando en ratings y catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, una fuerza magnética que atraía a los espectadores como polillas a la luz. La historia, aunque predecible en algunos momentos, era adictiva, ingeniosa y rebosante de encanto. Lo que hizo especial a Senkalkam fue la combinación perfecta de comedia, romance, diálogos chispeantes y una estética visual muy cuidada, digna de una película de Hollywood. Además, la banda sonora era simplemente espectacular, con canciones que se quedaron grabadas en nuestra memoria colectiva. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la supuesta confesión bomba que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. ¿De dónde surge este rumor explosivo? Bueno, hace algunas semanas en las profundidades del Internet, en algunas redes sociales y especialmente en cuentas de fans turcas dedicadas a la pareja, aparecieron supuestas capturas de pantalla de comentarios realizados por Hande en una transmisión en vivo. En estos comentarios Hande parecía insinuar, de manera sutil pero contundente, que la presión mediática, el constante escrutinio público y la invasión de su privacidad habían afectado negativamente su relación con Kerem, erosionando los cimientos del amor que alguna vez floreció entre ellos. Además, algunos medios turcos de renombre han publicado artículos citando fuentes cercanas a Hande, que afirman que ella siente que la relación se volvió tóxica debido a la intensidad de la atención mediática, al asedio constante de los paparazzi y a las expectativas irreales impuestas por los fans. Ahora, es crucial que tomemos toda esta información con pinzas, con la debida precaución. Las capturas de pantalla, por más convincentes que parezcan, pueden ser fácilmente falsificadas con programas de edición. Las fuentes anónimas, por su propia naturaleza, no siempre son confiables, y sus motivaciones pueden ser cuestionables. Sin embargo, la persistencia de este rumor, el hecho de que varios medios de comunicación lo hayan retomado y la intensidad de las reacciones en las redes sociales, sugieren que podría haber algo de verdad en él, que no todo es humo y que detrás de la cortina de humo se esconde una realidad más compleja. Si Hande realmente se arrepiente de algo, podría ser de haber expuesto tanto su relación al público, de haber compartido tantos detalles de su vida privada con el mundo exterior. Sabemos por experiencia propia que las celebridades viven bajo un microscopio constante, que cada uno de sus movimientos es analizado, juzgado y criticado sin piedad. En el caso de Hande y Kerem, la presión era aún mayor, ya que eran la pareja del momento, el centro de atención de todos los medios, y todos querían saber cada detalle de su vida íntima, desde sus desayunos hasta sus planes de futuro. Otra serie donde podemos observar una dinámica similar, aunque en un contexto diferente y con personajes completamente distintos, es Ask 101. Esta serie de Netflix, aunque no protagonizada por Hande ni Kerem, también generó mucha expectación por la química innegable entre sus protagonistas, y también lidió con la presión de las redes sociales, con las expectativas de los fans y con los rumores infundados. Ask 101 cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su profesora favorita, haciendo que se enamore de un nuevo maestro. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad, y aunque es un drama adolescente, también tiene momentos de comedia y romance que la hacen muy atractiva. Es una serie diferente a Senkalkam, pero también refleja cómo la presión y las expectativas pueden afectar las relaciones, tanto en la vida real como en la ficción. Volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que todas las relaciones tienen sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, y que no siempre es fácil mantener una relación bajo el escrutinio público con millones de personas opinando sobre cada decisión que tomas. Quizás Hande simplemente se dio cuenta de que no era feliz en esa situación, que la presión era demasiado grande y decidió alejarse por su propio bienestar, para proteger su salud mental y emocional. O quizás simplemente el amor se acabó como sucede en muchas relaciones, y no había nada más que hacer. Otra serie que explora las dificultades de las relaciones, aunque en un contexto más adulto y con una perspectiva más oscura, es FISEIP. Esta serie, protagonizada por Serine y Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, es un drama psicológico que explora las complejas relaciones entre los personajes, y cómo sus traumas y secretos del pasado afectan su presente, condicionando sus decisiones y destruyendo sus relaciones. La serie es intensa, oscura y a veces perturbadora, pero también es muy adictiva y te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la pasión, el deseo y la obsesión. Aunque no tiene nada que ver con la comedia romántica de Senkalkam, FISEIP nos muestra que las relaciones pueden ser complicadas, dolorosas y destructivas, incluso cuando hay amor de por medio.
Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades, creer que viven en un mundo perfecto y que su amor es eterno, pero al final del día, son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias luchas internas. Quizás Andy y Kerem simplemente no eran el uno para el otro, y eso está bien. Lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz interior y que puedan seguir adelante con sus vidas, aprendiendo de sus errores y construyendo un futuro mejor. Ahora, quiero hablarles brevemente de otra serie que, aunque no se centra en una pareja en particular, explora las dinámicas familiares y las relaciones interpersonales de una manera muy interesante, Kukur. Esta serie de acción y drama criminal, ambientada en el peligroso barrio de Kukur en Estambul, cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio y lucha por mantener la paz y el orden. Kukur es una serie llena de acción, suspense y drama, pero también tiene momentos de humor y romance que la hacen muy entretenida. Lo que hace especial a esta serie es la complejidad de sus personajes y la forma en que explora las relaciones familiares, la lealtad, la traición y el amor. Aunque no tiene nada que ver con la historia de Hande y Kerem, Kukur nos muestra que las relaciones, incluso las más fuertes y aparentemente inquebrantables, pueden verse afectadas por las circunstancias externas y las decisiones individuales. En cuanto a la confesión bomba, si es que realmente existe, podría ser simplemente una forma de Hande de cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante, de liberarse del pasado y de construir un futuro mejor. Tal vez sienta la necesidad de aclarar las cosas, de dar su versión de la historia, para poder dejar atrás el pasado y concentrarse en su futuro. O tal vez simplemente esté harta de los rumores, de las especulaciones y de las mentiras, y quiera poner fin a todo esto de una vez por todas, revelando la verdad y silenciando a sus detractores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de interés para muchos fans de las series turcas. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre la recordaremos con cariño, y seguiremos disfrutando de su trabajo en la pantalla, admirando su talento y celebrando sus éxitos. Para concluir este vídeo, recapitulando un poco, hemos explorado el rumor de que Hande Erçel se arrepiente de su relación con Kerem Bürsin, analizando las posibles razones detrás de este rumor y recordando la serie que los unió, Senkalkam. También hemos hablado de otras series turcas que exploran las complejidades de las relaciones, como Aşk 101, Fiseip y Kukur. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y comentar todos estos chismecitos que nos tienen enganchados. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande realmente se arrepiente de algo? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ella y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál de las series que mencioné es su favorita? ¿Conocen otras series que aborden temas similares? Compartan sus recomendaciones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor déjenme un me gusta. No olviden compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.